Bueno, habíamos estado hablando un poco de la salud mental, que es difícil tratarlo en el cristianismo, porque o se llega a un extremo, o por algunos conceptos muchas veces religiosos, no se logra ver bien el tema del cristianismo. Nosotros, para poder entender nuestra salud mental en Cristo Jesús, necesitamos entender de que nosotros fuimos creados por Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, tiene que ver, ¿cierto?, con lo que Dios quiso. Sin embargo, también tenemos que enfocarnos en que el problema de raíz del ser humano es el pecado. ¿Me entiendes? Y el problema individual, social del ser humano es la naturaleza pecaminosa. Ese es el problema de raíz. Entonces muchas veces nosotros tratamos el problema desde las ramas. ¿Me entienden? Y cuando tratamos el problema desde las ramas no lo podemos solucionar. Si usted quiere realmente encontrar su propósito, poder amar a Dios, por eso de que las prédicas de ahora y los estudios que vemos nosotros, acá por lo menos, nunca van a ir enfocados en entregarle una oferta. Nunca van a estar ¿cómo se llama? Enfocados en una oferta. Usted puede encontrar, ¿cómo se llama? Muchas veces a Dios como una oferta, ¿cierto?, para poder cumplir un anhelo o un sueño. ¿Me entiende? Sino que realmente estos estudios están enfocados en que impulsar o en personas realmente que queramos amar a Dios. Por eso que muchas veces que no son muy, ¿cómo se llama?, atractivos. Por eso usted ve de que somos, ¿cierto?, una congregación pequeña. Porque todos estos temas están enfocados, y todos los temas que Dios nos da por medio de las Escrituras, están enfocados en gente que quiere amarlo. No gente que quiere usar a Dios para poder cumplir mis propósitos, que es como muchas veces se vende el Evangelio. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto?, en la salud mental, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en la psiquiatría y en la psicología, para ellos es indiferente si Dios existe o no, ¿cierto? Para ellos la fe y la esperanza es uno de los ítems que puede complementar al ser humano para que alcance su máximo potencial, ¿cierto? Entonces es como que si alguien tiene fe, esperanza, ¿cierto?, en la religión, qué bueno, porque eso complementa la mentalidad humana, ¿me entiendes? Entonces, independientemente que exista Dios o no para ellos, ¿me entiendes?, ¿cómo se llama?, la verdadera psiquiatría es indiferente si Dios existe o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo ve como un acompañante, simplemente, o algo que le puede servir a ciertas personas y a otras personas no les puede servir, los puede ¿cómo se llama?, reemplazar con otras cosas. La meditación, el yoga, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que el creador es Dios. Por eso que muchas veces cuesta en el cristianismo hablar de psicología, por dos cosas, o por más. Primero, por un tema ¿cómo se llama?, religioso, ¿cierto? No me hablen nada de psicología, ¿cierto?, porque Dios es contrario a la psicología. Y en cierta manera hay cierta razón en ello. No es que Dios sea enemigo de la psicología, sino que la raíz de la psicología se vuelve enemigo de Dios en ciertos aspectos, o quizás los aspectos más profundos. También pasa de que cuando uno muchas veces se encuentra con creyentes que no se les ha predicado el evangelio del amor a Dios, de querer amar a Dios, ¿cierto?, y uno habla muchas veces de temas psicológicos, se entusiasman simplemente porque encuentran lo que quieren encontrar, pero no porque realmente quieren amar a Dios. Pero cuando uno habla de temas de negación, de amar a Dios, de entregarse, ¿cierto?, muchas veces dejan de entusiasmarse porque ya no se está hablando de lo que quieren oír. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que pensar, ¿qué es lo que yo quiero oír? ¿Qué es lo que quiero escuchar? ¿Qué es lo que anhelo escuchar? ¿Cierto?, de parte de Dios. Después que usted sepa bien qué es lo que yo anhelo, qué es lo que yo quisiera escuchar de parte de Dios, debe pensar, ¿esto es lo que debiera yo querer o desear? Es lo mismo que en una ¿cómo se llama?, relación ¿cómo se llama?, matrimonial, ¿cierto?, o con los hijos. ¿Qué es lo que yo quisiera escuchar o qué es lo que quisiera yo recibir de mi pareja o de mi cónyuge? ¿Entiendes? No, yo quisiera que me amara, yo quisiera esto, yo quisiera esto otro. Por ejemplo, yo les voy a hablar
no sé, que yo quisiera que fuese más atento, que fuese aquí, que fuese amoroso, que fuese tierno, etcétera, etcétera, y el hombre también tiene su lista. Yo quisiera que ella fuera más aquí, más allá, que me diera esto cuando yo quiero, etcétera, etcétera. El tema está que cuando yo reconozco esto, después tengo que decir, pero en realidad ya, pero eso es lo que yo debiera desear de mi pareja. Y ahí entra la madurez, porque una de las características de la inmadurez es que yo solamente quiero recibir lo que yo quiero recibir, y lo exijo y lo demando. Y muchas veces nos pasa con Dios, ¿entiendes? Yo exijo, demando, y esto es lo que yo quiero recibir, y es lo que yo demando de parte de Dios. ¿Amén? Sin embargo, yo tengo que preguntarme, conocerme primero a mí mismo. Estas cosas que yo quiero demandar de Dios, o demandar de un cónyuge, o de un hijo, etcétera, etcétera, ¿es lo correcto, es maduro, es lo esperable? Y ahí nosotros sí o sí tenemos que recurrir a Dios. Porque no hay otra persona, no hay otro estamento moral que nos pueda determinar lo que está bueno y lo que está mal. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos hacemos jueces de nosotros mismos y nos juzgamos según nuestros propios criterios. Y ahí yo denoto si realmente amo a Dios o no. Porque yo me puedo sentir muy bien hablando de Dios, me puedo sentir muy bien cuando estudio la Biblia, me puedo sentir muy bien cuando canto, incluso cuando sirvo. Pero cuando yo me voy a la médula, al grano, de lo más profundo de mí, ¿quién es el verdadero juez de mi vida? ¿Quién es el que determina lo bueno y lo malo en mí? Ahí me doy cuenta si realmente estoy amando a Dios o no. Y esto es sumamente importante para su vida cristiana. Porque Dios no viene para que usted cumpla su propósito. Dios viene a invitarnos a que nosotros podamos entrar en su propósito. Y en eso nosotros vamos a cumplir el propósito para el cual fuimos creados, porque fuimos hechos para ser hijos de Dios. El pecado lo corrompió, pero nosotros fuimos hechos para tener comunión con Dios, trabajar con Dios, ser parte de la creación, ser parte de la autoridad de Dios. Dios no creó a ninguna otra criatura aquí en la tierra con la habilidad que tiene el ser humano. Porque Dios creacionalmente lo creó para que fuese parte, para que fuese coadjutor, para que fuese acompañante de las tareas de Dios sobre este mundo, por lo menos. Por eso Pablo dice, él dice, nosotros los ministros somos coadjutores de Dios, porque son invitados por Dios a trabajar juntamente con Dios en la iglesia y en el mundo. Y usted es lo mismo, con sus hijos, con su matrimonio. Usted es invitado por Dios. ¿Por qué? Porque usted dirá, yo engendré a mi hijo. O dirá, yo parí a mi hijo, yo lo tuve 9 meses. Pero usted no lo creó. ¿Entiende? El que creó la capacidad de fertilidad, el que creó el ADN, el que creó la célula, el que le dio la capacidad y sustenta para la multiplicación, etcétera, para que se desarrolle, es Dios. ¿Entiende? Entonces Dios lo invita a usted, como papá, como mamá, ¿cierto? O como cónyuge, a ser parte del trabajo que Él quiere hacer en el ser humano. Entonces nos volvemos trabajadores, coadjutores de Dios en la educación y en la formación de nuestros hijos. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo usar a Dios como un ayudador. Tenemos que trabajar en equipo con Dios. Pero muchas veces ni siquiera sabemos trabajar en equipo como matrimonio o como iglesia. Porque quiero liderar, ¿cierto? Pero no quiero asumir la responsabilidad. Muchas veces. Y todos sabemos que un papá no es el que tiene voz de mando, el que asume responsabilidad, ¿cierto? Y no tan solamente en el dinero, sino yo tengo que asumir responsabilidades de los errores de mi hijo, estar pendiente, si está bien, está sano, físicamente, mentalmente, ¿entiendes? Si está en crisis de angustia, etcétera, etcétera. Yo tengo que asumir esa responsabilidad, ¿entiendes? Que no es simplemente decir, yo asumo la responsabilidad y esto es, como se llama, es mi culpa, sino cómo voy a actuar de acuerdo a lo que está pasando. Obviamente mi hijo cuando va creciendo, mi responsabilidad cambia, porque llega un momento que él tiene que ser independiente de mí, ¿cierto? Tiene que empezar a formar su familia, ¿cierto? Y yo ya no soy tan responsable como cuando tiene 4 o 5 años. ¿Me entiendes? Cambia. Pero siempre hay un grado de responsabilidad. Ahora, las escrituras dicen, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Para los que están en Cristo Jesús dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y muchas veces nosotros, hermanos,
pensamos que esa es una frase, aunque sí lo es, o un versículo que solo habla de la persona individual como sus pecados, sus malas costumbres, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ver de que el nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza. Y cuando las Escrituras dicen que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, está hablando de nuestra naturaleza humana caída. La forma de ser, la forma de vivir sin Dios, no solamente en el sentido de pecar o no pecar, sino el pensamiento, la naturaleza humana. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Dios vivo, con Jesucristo. Y más aún, hemos tenido un encuentro personal con el Dios que se hizo carne, con el Dios que murió en la cruz por nosotros, resucitó y vive y reina hasta el día de hoy. Entonces, ese Dios que tuvo un encuentro personal con nosotros, que le ha dado y le da vida a nuestro espíritu, es con el que hemos tenido un encuentro. Por lo tanto, la forma de vivir de un hombre natural o de una mujer natural queda atrás. Ya no puedo mirar la vida igual. ¿Me entienden? La religión no es orar mucho, no es cantar mucho. Y es más, ni aún es cómo me he visto o cómo no me he visto. El religioso es el que quiere seguir viviendo como un hombre natural, acompañando a Dios. O que Dios lo acompañe a él. Eso es ser religioso. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender, hermanos, de que mientras más profunda sea la obra de Dios sobre nosotros, más profundo y más eterno va a ser nuestra condición. Entonces, vamos a ver algunas cosas de que estábamos viendo. Creo que la vez pasada habíamos alcanzado a ver el estrés y el desánimo. Y algo alcanzamos a hablar de la depresión. Creo que ya leímos estos pasajes. Vamos a ver la amargura. Vamos a ver 1 Samuel 22:2 e Isaías 38:17. ¿1 Samuel cuánto? 1 Samuel 22:2. ¿Lo lee? Dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Ya, ahí vemos de que dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento, pero en las otras versiones dice todo el que estaban en amargura. ¿Qué dice? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que está endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ya. Entonces vemos de que con David, ¿cierto? Porque este es con David. Cuando él estaba en las cuevas huyendo del rey Saúl, dice de que se empezaron a juntar con él justamente los que estaban endeudados, ¿cierto? Los que estaban en angustia y los que estaban en amargura de espíritu. Porque cuando aquí hablamos de amargura de espíritu, tenemos que entender de que no es simplemente gente con depresión, que no quiere vivir. ¿Qué es el espíritu? Espérate, mi niño, ahora lo voy a explicar. Sino que estamos hablando de gente que está en un estado tan crítico, ya sea por deudas, por malentendidos, quizás por crímenes, por un montón de cosas, que tenía que vivir excluido de la ciudad. Por eso se empezaron a juntar con David, porque David estaba viviendo escondido. Por lo tanto, este grupo de personas también estaba escondido. ¿Me entienden? Entonces, no es como el tiempo de ahora simplemente, bueno, entre comillas digo simplemente, no es algo simple. Pero para que entiendan de que más allá de una depresión como el día de hoy, ¿ya? Es un estado de aislación social bastante importante. ¿Ya? Entonces, esas personas se juntan y David vino a ser caudillo de ellos o líder de ellos y lo empezó a liderar. Y este liderazgo sanó a estas personas. No les solucionó el problema como arte de magia, pero los empezó a sanar. Vemos de que había tanta fidelidad de estas personas con David, de que cuando él dice, ¿quién me diera a beber de cierto estanque? ¿Cierto? Ya habían 2 o 3 que se iban a preparar para ir, 2 o 3 personas, a ir contra un ejército que estaba acampando ahí,
¿cierto? Para ir a buscarle un vaso de agua a David. Entonces dice, paren, yo no estoy pidiendo nada, ¿me entiendes? Entonces, vemos tanta fidelidad, ¿cierto? ¿Por qué nació eso? Porque David les dio un propósito. Los hizo importantes. Pero aquí entra la diferencia entre lo que muchas veces nosotros buscamos y lo que Dios nos da. Porque David no les dio un propósito para manipularlos. David nunca les dijo, ustedes son importantes, ustedes valen, ustedes tienen valor, quiéranse más, ¿cierto? Y el otro dijo, es que lo que pasa es que tuvo una deuda, etcétera, etcétera. Él les dio valor en el sentido de que David tenía un propósito de Dios. David estaba obrando el propósito de Dios. Él estaba huyendo por causa de ser fiel a Dios, porque él tuvo más de 2 oportunidades de matar a Saúl, sabiendo de que él era el rey. Él había sido ungido por Dios como rey. Hace muchos años atrás, el profeta Samuel ya lo había ungido como rey, siendo Saúl el rey todavía. ¿Me entienden? Entonces, por causa de ser fiel al principio moral de Dios, ¿cierto?, de dejar de que Dios juzgara las cosas, él estaba padeciendo esa persecución. ¿Me entienden? Entonces se encontró con este grupo de personas y empezaron ellos a incluso luchar por el pueblo de Israel y a encontrar propósito, trabajo, remuneración, ¿cierto? Nos encontramos de que en algunas oportunidades estas personas, que fueron como 400 y después más, estaban con sus familias ahí. Encontraron hogar, encontraron identidad. Pero no es una identidad en David, sino lo que tenía David, que era el llamado de Dios, la identidad de Dios. ¿Me entienden? Y estas personas empezaron a asimilar la justicia de David. ¿Me entienden? Su justicia, porque vieron de que él, con el ejemplo de que, pese a que tenía un llamado de Dios para ser rey, no mató por lo menos en 2 oportunidades al rey Saúl, pese a que el rey Saúl se lo merecía, porque estaba intentando matar a David. Y es más, cuando se encuentran con Saúl en la cueva, ¿cómo se llama? Uno le dice, mira, Dios te lo entregó para que lo mataras. Él dice, no, lejos esté de mí, ¿cierto? Hacerle algo al ungido de Jehová. Entonces, vemos de que ellos empezaron a asimilar su forma de ser, su actitud. Y eso fue lo que les entregó sanidad. Lo que les entregó restauración. Pero cada uno tuvo que encontrar su propósito con Dios para serle fiel a Dios. ¿Ya? Entonces, nos encontramos aquí con, había gente amargada de espíritu o en amargura de espíritu. Vamos a ver Isaías 38:17. Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y aquí vamos a ver el causante más grande de amargura, que es el pecado. El problema es que muchas veces pensamos de que pecado es algo grotesco solamente, y lo es, pero muchas veces la falta de perdón, la testarudez, la rebelión, es pecado. ¿Me entienden? Y si nosotros no nos libramos del pecado, o no dejamos de que Dios nos liberte del pecado, vamos a terminar, ¿qué? En amargura. Y aquí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En este pasaje dice, me vino la amargura en la paz. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en paz, ¿cierto? Supuestamente en paz, hasta que vino el castigo de Dios. Y en ese contexto dice, me vino la amargura. Porque para el pueblo de Israel el castigo de Dios fue amargura. ¿Por qué? Porque Dios los sitió de tal manera que las mujeres, era tanta la hambruna, que había mujeres que se empezaron a comer a sus hijos, a los bebés. ¿Me entienden? Así de grave fue el tema. Usted dirá, qué cruel es Dios. Dios estuvo años, décadas, siglos, sacando al pueblo de Israel de su testarudez. El pueblo de Israel no quiso escuchar. Y no solamente esos años de los reinados. Usted puede pensar desde que los sacó de Egipto.
Porque es el mismo pecado desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy. Porque el país israelí vive como un pueblo pagano. Y peor que muchos pueblos paganos. Entonces, Dios se lo advirtió y estaba ahí. Sí, miren, cuando un padre castiga, cuando Dios castiga, no es su propósito cumplir el castigo. Su propósito es que el hijo se arrepienta y aprenda. ¿Cuántas veces nos encontramos, cierto, en el libro de Jueces, de que Dios castigaba al pueblo, el pueblo clamaba, se arrepentía, Señor, ayúdanos, nosotros pecamos, y Dios les levantaba el castigo y le enviaba un libertador. El pueblo volvía a cometer el mismo pecado y así. Y ahí vemos todos los jueces que hay. Sansón, Gedeón, Jefté, etcétera, etcétera. Entonces, no es el propósito castigar. El propósito es corregir. Pero yo no le puedo levantar el castigo al hijo si veo de que no está aprendiendo. ¿Me entienden? Yo me acuerdo de que en una ¿cómo se llama? Oportunidad, con mi papá, ¿cierto? Él, con los años, él entendió de que yo era una persona que podía él hablarme y yo entendía. Y fueron muy pocas veces las que me dio un castigo físico o un castigo de no jugar con algo o no hacer algo. Y yo ya estaba grande y le falté el respeto a mi abuela. No por ser una persona que le haya gritado algo, sino por tratar, de defender a un hermano más chico, ¿cierto? Le dije, oiga abuela, esto que usted hizo, ¿por qué lo hizo? Etcétera. Y para ella eso fue una falta de respeto terrible. Entonces después llega también, mi papá, y yo dije, me va a retar, porque mi papá era exagerado con su mamá, ¿cierto? No la podían tocar. Me va a retar, aquí va a quedar la escoba, me va a castigar, capaz que me dé hasta un charchazo. Y yo ya estaba más o menos grande, 16 años más o menos. Y me acuerdo que entró y me dice, hijo, ¿qué fue lo que pasó? No, papá, pasó esto con mi hermana, con mi hermano, y yo quise ir a hablar con mi abuela. Y lo único que me dice, hijo, usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted siente que tiene que pedir disculpas, hágalo. Si no, no. Y se fue. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, en realidad sí tengo que ir a pedir disculpas. Fui donde mi abuela, perdóneme por haberle faltado al respeto, en realidad nunca fue mi intención. Y ahí hubo una reconciliación. Entonces, vemos de que el fin no es castigar. Entonces, el fin de Dios no es amargar a sus hijos o al pueblo de Israel. ¿Me entienden? Entonces cambia cuando yo soy dócil o cuando yo no soy dócil. Pero ser dócil o no ser dócil no es algo de afuera. Es algo de adentro. ¿Me entienden? Algo que viene de lo profundo del corazón. Y yo tengo que preguntarme, ¿soy gobernable? Hijo, ven. Entonces quiero que puedan entender de que lo más importante, amados, es que si usted tiene un corazón dócil a la guianza de Dios. ¿Me entienden? Porque de ahí va a venir el trato que Dios va a tener para su vida. Y eso es algo que yo necesito empezar a tener conciencia. ¿Soy dócil? ¿Quién es para mí Dios? ¿Es mi Padre? ¿Realmente deseo, anhelo amarlo? ¿Obedecerle? ¿Hacer lo que Él quiere? ¿Ser parte de esta invitación que Dios está haciendo de poder ser parte de su reinado, de su obra? ¿O veo a Dios como alguien que yo lo quiero usar para ser una mejor persona? Porque a veces son cosas muy sutiles. Porque donde veo eso es quién direcciona mi vida, quién me corrige, quién me dice lo que está bien y está mal. Porque yo puedo estar muy convencido que estoy haciendo algo y que está súper bien. Pero ¿quién me pone freno? Piensa usted, ¿quién le pone freno a usted? Ni el Papa, alguno de nosotros, ¿cierto? Puede venir el papá, puede venir el cónyuge, puede venir quien sea y me dice que estoy mal y yo me empeciné que estoy bien y lo sigo haciendo así porque yo creo que es así, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién es el que me corrige? ¿Quién es el que me pone el pararé? ¿Quién es el que me pone el freno? ¿A quién le tengo ese temor? Porque algunos ni siquiera a la ley, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que me pone freno? ¿Quién es el que me pone temor? Y ese debería ser Dios. Lo que estoy haciendo moralmente, porque quizás no es castigado por la ley, no es castigado por la sociedad, por nadie. ¿Me entiendes?
pero ¿lo hago realmente o no lo hago o lo decido hacer por causa de Dios? ¿Me entienden? Entonces, existen situaciones del estrés, el desánimo, la depresión y la amargura que nos van a causar o que vamos a estar expuestos. Y como ya les cierto había dicho en la última prédica, el estrés es una respuesta física, ¿cierto?, a los desafíos y las presiones que nosotros vivimos y es necesario. Usted no puede sacar de su cuerpo el cortisol, por ejemplo, porque tiene que vivir con el cortisol, porque es necesario para poder vivir una vida sana, cumplir metas. Y Dios creó esa hormona. Sin embargo, en el tipo de sociedad que estamos viviendo, que no está de acuerdo a Dios, ¿cierto? Este tipo de sociedad lleva a que el ser humano no pueda vivir ni siquiera bien engranado a su propia naturaleza creacional. ¿Me entienden? Porque no estamos hechos para vivir como vivimos. Entonces van a haber situaciones que nos toca vivir, hermanos, de estrés, de desánimo, de depresión y de amargura, que tenemos que saber lidiarlas y manejarlas. Una vida cristiana sana no es una vida donde no me voy a estresar, donde no voy a tener desánimo, o una vida donde siempre voy a tener ganas de estar con Dios. ¿Me entienden? Jesús oraba y se apartaba para poder estar con Dios porque tenía una necesidad. ¿Me entienden? Yo tengo una necesidad y eso pasa en todo lo que ustedes hacen, pero principalmente o lo más fácil de percibir, ¿por qué usted trabaja, por ejemplo? ¿Por hobby? Ninguno de acá está trabajando por pasión, ¿cierto? Ojalá, pero nadie está trabajando por hobby. Estamos trabajando porque lo necesitamos, ¿o no? Entonces, si nosotros podemos hacer cosas tan naturales como eso, como trabajar porque lo necesitamos, por ejemplo, o encontrar una fuente de provisión porque tenemos una necesidad, usted tiene que entender que más que la comida física, más que pagar un arriendo, más que pagar el agua, más que pagar la luz, lo que sea, usted necesita mucho más a Dios. Porque usted se puede, incluso, bueno, digo esto cierto en un caso extremo, usted se puede morir de hambre, puede quedar en la calle, puede perder la casa, se la hipotecan, etcétera, etcétera, puede estar sin ropa para vestir, pero si tiene a Dios, ¿cierto?, en el momento que deje este mundo, va a vivir una eternidad en el reino de Dios. Usted puede tener una tremenda mansión, una tremenda casa llena de autos, ninguna necesidad, porque puede hacer inversiones, etcétera, etcétera, pero si no tiene a Dios, usted muere y ni siquiera sabe lo que va a pasar con las cosas que usted tanto luchó por conseguir. ¿Me entiende? Entonces, así como usted necesita de las cosas materiales y todos trabajamos por una necesidad, usted tiene que entender de que necesita a Dios. Dios no lo necesita a usted. Usted necesita a Dios. Por eso necesita orar. Necesita la Biblia. Porque su mente, si no está en contacto con Dios, va a volver a ser natural. ¿Me entiende? Si usted no mantiene su mente... Miren, hermano. Creo que ustedes saben un concepto del estudio social o de la ¿cómo se llama?, psiquiatría, pero quizás más de lo social. Que si usted le repite a una masa y ¿cómo se llama?, lo bombardea con una información falsa, pero basta con que usted se la repita como que si fuese una verdad, y aunque sea una mentira muy grotescamente que es mentira, pero si usted se la repite a un grupo de personas, las personas se la van a terminar creyendo como una verdad. Por ejemplo, hay una ¿cómo se llama?, película, ¿cierto?, donde está ¿cómo se llama?, una profesora, ¿cierto?, y dice, va a llegar un compañero atrasado, porque justamente estaba dando, ¿cierto?, esta clase. Y yo les voy a decir de que este libro es verde. Y ustedes ven que es café, quizás desde allá se ve negro, pero... Y yo les voy, ¿cómo se llama?, a decir a su compañero que es verde. Y cuando les pregunto a ustedes, quiero que todos ustedes digan que es verde, a ver cuál es su reacción. Porque quería probar un punto. Llegó el compañero, llegó atrasado, ya siéntese, lo sentó, le digo, ya, ¿cuál es el color de esto? Y él dijo café. No, le digo, es verde. Y el cabro como que se rió,
No, es café, estoy viendo que es café. Y dice, ¿tú cómo lo ves? Le preguntó otra chica. Verde. ¿Tú cómo lo ves? Y cuando ya empezaron a responder tantos que era verde, ¿cierto? Él empezó a cuestionarse si él estaba mal y terminó diciendo sí es verde. ¿Me entiendes? Entonces, ella probó justamente ese punto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema? De que si la mentira, por causa de la repetición, por causa de la exposición, se puede transformar en su cerebro y en su alma como una convicción real, ¿cuánto más si usted se expone a la verdad? Entonces, es usted el que decida lo que quiere estar expuesto. Porque su cuerpo está asimilado, está preparado para asimilar y vivir de convicciones. Su cuerpo está preparado para poder vivir guiado, discipulado. Y esa es la necesidad que tenemos todos de Dios, ¿cierto? Que no la podemos evitar. El tema está, usted realmente se va a exponer a la verdad porque la única verdad es la palabra de Dios, es Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Y él mismo dice que la palabra del Padre es verdad. ¿Me entienden? Entonces, yo me puedo someter a la mentira. Si me someto a la mentira, voy a terminar creyendo que es la verdad. Por favor. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el punto más importante de esto, hermanos? Para poder concluir con este tema, para que podamos almorzar. Esto va a ser como una introducción para lo otro, que ya vamos a hablar más de la hormona, etcétera, etcétera. Usted necesita someterse o necesita exponerse a la verdad, hermanos. Por eso que Jesús mismo hace tanto hincapié a orar siempre. Porque Jesús, siendo hombre, dice, en realidad tengo una necesidad de Dios, del Padre. No es que Jesús haya estado entre quiero pecar, pero voy a ir al Padre porque tengo tanto, el deseo de pecarle que voy a ir a orar. No. Jesús sabía que para no vivir según la naturaleza humana y vivir realmente como un hijo de Dios, necesitaba estar lleno de la unción del Espíritu Santo y en comunión constante con el Padre. ¿Me entienden? Por eso se apartaba a orar, administraba su tiempo, administraba sus cosas. Por ejemplo, muchas veces, muy probablemente, le tienen que haber dicho, Jesús, ven para acá, vamos a ir para allá, y él decía, a ver, paremos. En tal horario o tal día no puedo. O en tal horario no voy a poder, porque he estado mucho tiempo sin estar en comunión con Dios. O tengo que estar con mis discípulos. O tengo que ir a ver a mi familia. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros también, hermanos, tenemos que administrar nuestros tiempos de comunión con Dios. ¿Me entiendes? Y de comunión con su palabra. Porque el diablo lo va a tentar. O Dios lo va a probar. Ya voy a orar todos los días, o voy a leer la Biblia todos los días a las 9 de la noche. Son las 8:50 y llega una visita. Te dirá, pero hermano, ¿cómo le voy a decir, cierto, a la visita que no venga? Vienen de lejos y le voy a decir que se vayan porque yo voy a leer la Biblia. ¿Me entiendes? ¿Pero qué hago? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Llega un día de improviso, no sé, ¿cómo se llama? El pastor Beto, ¿cómo se llama? A mi casa. Y yo tengo programado con Marcela, con los niños, ¿cómo se llama? Ir al cine. Que intentamos ir una vez y yo tuve que estar con la niña toda la película afuera. Pero... Con los dos. A la mitad de la película. Sí. Entonces, pero nosotros decimos, ya, vamos a ir tal día al cine, porque entre el trabajo y todo lo demás, llega el pastor Beto y me dice, llegué, quiero hablar sobre cómo te ha ido y todo lo demás. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que organizar mi tiempo. Pastor, bienvenido, acá está la casa, ese con su casa, en el refrigerador y de todo, pero yo ahora voy a salir, voy a ir al cine con mi familia, y a la vuelta hablamos de lo que quiero hablar. Por ejemplo. Lo mismo, yo estaba, con mi hermano, que más encima, me estaba ayudando, ¿cierto? A cambiar la caja de cambio del auto, el blanco, ¿cierto?
Y yo le digo, Daniel, vamos a parar, porque yo ahora tengo culto. Me quedo mirando, sí. Vamos a parar porque yo me tengo que, ausentar como por 1 hora y media. Ahora, si tú quieres venir, ¿cierto? Y participar. Amén. Pero yo tengo que participar del culto. ¿Por qué? Porque es mi casa. Y en mi casa, el día domingo, se participa en el culto. ¿Haya visita o no haya visita? Entonces él dijo, no, yo me voy a quedar acá, voy a seguir viéndola. Y mi cuñada se quedó en el living con sus hijos. ¿Entiendes? Pero en la casa se hace culto. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que llegar como yo, les había dicho, tenemos que imitar el carácter de Jesús. Y el carácter es justamente eso. Las reacciones y la administración de lo que soy y lo que debo hacer. ¿Entiendes? Podemos tener personalidades distintas, pero el carácter debe ser el de Jesús. Cómo administro las cosas y cómo administro mis reacciones. ¿Por qué? Porque a algunos yo puedo tener una lucha con ser muy irascible, o quizás tengo una lucha con ser muy sensible, muy autoritario, o quizás muy sumiso. Pero el carácter es el que me lleva a controlar esa situación. Tenemos personalidades distintas, luchas distintas, pero el carácter debería ser el mismo. Pero para eso usted se debe conocer. Por eso, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces debemos de dejar vivir como hombres y mujeres naturales y tenemos que vivir como hombres y mujeres espirituales. Lo peor que le ha pasado a la iglesia en general es haberle dado la connotación a lo espiritual como si fuese algo místico. Y yo venía, meditando, ¿cierto?, en el auto, porque justamente veníamos, ¿cierto?, escuchando unas, alabanzas en portugués. Y en Brasil hay una iglesia que tiene mucha potencia, que desde que se empezó a predicar el cristianismo, ¿cierto?, empezó a crecer muy rápido, ¿cierto? Y son una de las personas que, salvo por el tema de, ¿cierto?, el idioma, se han expandido mucho en el mundo. Usted ve Chosen, ¿cierto?, vienen de Brasil, ¿cierto? Entonces, y así, han habido, más proyectos. Entonces, ¿por qué hay tanto impulso? El tema está, si es un impulso profundo. Y el tema con Brasil, que es un ejemplo, la brujería, la hechicería, el paganismo, todo eso, es algo que es avalado por la sociedad, es parte de la cultura. El umbanda y todas esas cosas son parte del folclore. Entonces no es algo oculto. Incluso hay ciudades, cuando yo fui para Brasil, me decían, no, aquí hay ciudades donde están dedicadas a la hechicería. Va el presidente, van los políticos, van a hacer sus ritos, van a hacer sus consultas, y es algo visto como normal. ¿Entiendes? Hay ciudades donde están, o sea, en todos lados hay brujería, en todas las ciudades, pero hay ciudades que son de eso. Entonces es parte del folclore. Entonces cuando llegó el cristianismo, ¿cuál es el problema? Que como no se predica un evangelio profundo, o solamente se predica un evangelio superficial, ¿cierto?, la gente con el mismo ímpetu y pasión, ¿cierto?, de la hechicería, se lo dan al cristianismo y el cristianismo se infiltró en la hechicería. O sea, la hechicería se infiltró en el cristianismo. Entonces, claro, crecen rápido, pero es un cristianismo que muchas veces se mueve lo esotérico y el ocultismo se mueve dentro de la iglesia. Y algo que parte como tendría que ser un mover profético, termina siendo un mover ocultista disfrazado de cristianismo. Y por eso crece tan rápido, porque las personas dicen, ahora el cristianismo me está dando lo mismo que la hechicería, pero ahora tengo un sesgo de que estoy con el bien y no con el mal. Pero es lo mismo. Sacio en mi misma hambre de que alguien me profetice, de que alguien me diga lo que tiene que hacer, de que alguien me haga sentir bien. Como cuando voy con la bruja, o con el brujo. Aquí en Chile, hermanos, si bien la hechicería nunca ha sido bien vista, entre comillas digo,
siempre en Chile es un país más conservador, ¿cierto? No tan liberal. Bueno, antes, ahora ya no tanto. Pero siempre fue un país más conservador. Por lo tanto, siempre la hechicería, todos consultaban con los hechiceros, pero ocultamente, nadie lo decía abiertamente, ¿cierto? Que la gitana, que aquí, que allá, que me vinieron a ver, me hizo una limpia de la casa, todo era como oculto. Entonces, ¿qué pasó? El cristianismo muchas veces pasa lo mismo, cuando está mal predicado. ¿Me entiendes? Por eso que somos cartuchos para ser cristianos. ¿Cómo se llama? Perdón que lo diga. Estoy hablando en el contexto general. Entonces, si nosotros queremos tener un evangelio profundo, o queremos vivir la profundidad con Dios, y usted quiere tener salud mental, no quiero que usted use a Dios para tener salud mental. Dios le va a dar salud mental porque es su creador, es su Dios. ¿Me entiende? Pero no usemos a Dios como un psicólogo más. ¿Me entiende? Sino lo que nosotros vemos de que, por ejemplo, lo que les decía, los niveles de cortisol en nuestro sistema, de de adrenalina, de las hormonas que obran muchas veces en los sentimientos que tienen más que ver con la tristeza y con la desilusión, ¿cierto? Deben estar controlados y sometidos al Creador. Los niveles de serotonina, los niveles de dopamina, de todo lo que lo que se dice de que son las hormonas de la felicidad, usted puede elevar esos niveles en cualquier cosa que no sea Dios. Y no por eso es bueno. ¿Me entiende? Usted puede bajar los niveles del cortisol en cualquier otra cosa que no sea Dios. Por eso que no es religión. La idea es que usted pueda elevar o mantener en un equilibrio sus niveles de dopamina, de serotonina, etcétera, etcétera, y usted lo puede hacer con el Creador, con su Dios. ¿Me entiende? Usted se está sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Entonces, el estrés es una herramienta que deberíamos tener para poder ejecutar una tarea de la manera más eficiente posible. Por eso que cuando los niveles de adrenalina o de noradrenalina están altos, nos hacen estar más atentos, más alerta. Y podemos ver detalles que en otra situación no veríamos. ¿Me entienden? El desánimo también es una herramienta del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo cuando me desanimo con una situación, tiendo a dejar de hacerla, ¿o no? Entonces, si mi cuerpo está sometido a Dios, o yo estoy sometiendo mi alma a Dios, me voy a desanimar con las cosas que no me convienen al propósito de Dios. Pero si no me estoy sometiendo a Dios, me voy a desanimar con las cosas de Dios. Y me voy a animar con las cosas del diablo. Es usted el que somete su alma. ¿Ya? ¿Qué más? La depresión o la tristeza o la angustia también es una herramienta del cuerpo humano. Porque usted con la tristeza, ¿qué hace? Reflexiona. Yo no vuelvo a caer en esto nunca más. ¿O no? Por eso que la Biblia habla de una tristeza que viene según Dios, que contrista ¿qué? El pecado. Incluso dice que cuando Él corrige, añade tristeza, pero fruto. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el tema? Que muchas veces nosotros nos entristecemos con lo que nos debería causar pasión en Dios. Y nos apasionamos con lo que nos debería causar tristeza. ¿Cuál es el afán de los demonios o el afán de la hechicería? Entristecer al justo y alegrar al impío. Y eso está en su naturaleza caída. Darle aliento cuando usted debería estar triste, debería reflexionar, arrepentirse. Lo que estoy haciendo está mal y es mi culpa. ¿Me entienden? Y muchas veces la carne o la naturaleza carnal me entristece cuando debería estar alegre. Estoy haciendo justicia. Estoy viviendo una vida justa. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué más? Eso por ahora. Para la próxima que vamos a hacer después del almuerzo,
vamos a alcanzar a hablar de dos cosas. Los trastornos que hay, como por ejemplo la bipolaridad, la esquizofrenia, el TDA, el TDAH, el Asperger, el autismo, la ansiedad. Y vamos a hablar un poco del amor. Y con eso vamos a terminar. ¿Amén? Así que eso, hermanos. Ahora nos vamos a preparar para el almuerzo.